Paradigmas y paradojas es un nuevo concepto radiofónico donde cuestionaremos todo lo que creemos saber y descubriremos nuevas y emocionantes maneras de ver el mundo. Quédate en compañía de Adriana Telles y Salvador Santoyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer tenerlos nuevamente en un episodio más de Paradigmas y Paradojas. Mi compañero, Salvador Santoyo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa. Hoy tenemos un temazo y, por supuesto, también un gran invitado el día de hoy que nos va a platicar acerca de los paradigmas de la Diversidad y las paradojas de la inclusión. Así es que, por favor, no se lo pueden perder. Si apenas estás conectando, no te desconectes. Pero recuerda que si en estos momentos no lo puedes hacer en vivo, también lo puedes hacer a través de nuestro podcast, Paradigmas y Paradojas. Pero oye, si a ti no te gusta estar viéndonos en esta página firmaradio.com, también lo puedes hacer a través de facebook.com. En nuestra página Paradigmas y Paradojas, en Paradigmas y Paradojas también a través de YouTube. Así es que ya estamos en YouTube, amigos y amigas. Ahí nos puedes mandar tus mensajes, nos puedes mandar tus saludos y, por supuesto, las preguntas que nuestro experto estará contestando el día de hoy a través de este maravilloso tema. Pero solo he mencionado que alguien nos está acompañando. Aún no saben quién, de dónde viene ni qué hace. Y para eso, bueno, nuestra gran locutora Adi Telles nos estará presentando de quién se trata. Muchísimas gracias, Salvador. Así es, el día de hoy tenemos un tema maravilloso. Sin duda. Un tema que de verdad yo creo que estos paradigmas y paradojas que tenemos en relación a la inclusión, y ya iremos desarrollando el tema. El día de hoy tenemos a Carlos Eduardo Núñez Contreras. Él es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como por esta misma universidad en Psicología Infantil. Tiene especialidades en RDI por parte del Center en Houston, Texas. Tiene un currículum bastante largo y la verdad es que creo que sus mismas respuestas van a ir dando testimonio de ello. Actualmente, él está como director del Centro de Autismo en el DIF Zapopan y es miembro de la asociación en Enlace Autismo AC. Y justamente, ¿qué tema vamos a estar abordando hoy, Salvador? Precisamente esa paradoja de la neurodiversidad paradigmas de la neurodiversidad y paradojas de la inclusión. Por lo tanto, me gustaría comenzar esta situación, Carlos, Charlie. ¿Qué es la neurodiversidad? Vamos sentando las bases de esta charla y me gustaría que las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos nos dijeran o tuvieran claro qué es la neurodiversidad. Ok, muchas gracias, Adriana, Salvador, por la invitación. Un gusto. Encantado de estar aquí en un programa que busca cuestionar, ¿no? Me parece sumamente relevante y valioso el cuestionarnos todo. Y justamente el concepto de neurodiversidad surge como un cuestionamiento a cómo solíamos entender toda la actividad mental, toda la actividad neurológica. Y antes de aterrizar el concepto, me gustaría irme un poquito más para atrás. Okay. Cuando el ser humano comienza a querer entenderse a sí mismo, pues lo hace de muchas maneras, a través de muchas disciplinas. Pero particularmente hay una que predomina cuando busca entenderse el cuerpo. Que son las ciencias médicas, las ciencias biológicas. Esto permeó también cuando comenzamos a estudiar la salud mental y el desarrollo de las enfermedades mentales. Hubo un tránsito complicado en aquellos entonces para poder entender aquello que era diferente, que era raro, que era que se salía de la norma, que ¿no? era extraordinario, ¿no? Exactamente. Y entonces, históricamente, el ser humano le tiene miedo a lo diferente. Lo que es diferente... Sí, lo que es diferente, pues antes de intentar entenderlo, busca cancelarlo o busca homologarlo, ¿no? Es decir, intento que te adhieras a la expectativa que yo, desde la normalidad estadística, busco imponer
O bien te segrego, te etiqueto y te inclusive pues había prácticas pues de la psiquiatría de hace 2 siglos, prácticas que hoy pues son impensables, ¿no? Para atender a esas personas diferentes. Pero más que atender, ellos intentaban curar, ¿no? O sea, Sí. algo que quizá no se puede hacer, ¿no? Tú eres el experto y nos dirás hasta qué punto se puede generar ahí una transición, una modificación de esta situación, pero estábamos equivocados hace muchísimos años. Sí. Y bueno, era de alguna manera lo que había en términos de conocimiento, pero lo que es más importante entender de este análisis histórico es que el paradigma biologicista desde las ciencias médicas permeó en la cultura, no solamente en la cultura, digamos, de la salud, sino también en la cultura de la educación y en muchos otros aspectos. Lo que nos lleva a que por ahí de los 90s empiezan a generarse movimientos que podríamos decir son en principio contestatarios, en principio buscan reivindicar a las personas, ya sea que tienen alguna enfermedad mental o alguna condición del desarrollo que las hace diferentes a la norma. Claro. Como bien dijiste, extraordinarios. Y este movimiento encuentra un nicho en un concepto que es la neurodiversidad, que viene, como les decía, nace un poco contestatario, nace un poco desde la disidencia contra el paradigma de la neuropatología, vamos a decirlo así. Pero yo lo veo más bien como que ayuda a crecer o a entender el espectro del desarrollo del cerebro a lo largo de su ciclo evolutivo y del desarrollo de la actividad mental, por supuesto. Claro. Entonces, la neurodiversidad, digamos que se inspira en el concepto de biodiversidad, que a lo mejor nos es más amigable, ¿no? Es algo que por ahí en la secundaria, en la prepa, revisamos cuando hablamos de toda esta gran variación que existe de distintos organismos y seres vivos a lo largo y ancho del mundo, en los distintos elementos donde hay vida. Entendemos esta diversidad y entendemos que ninguna variedad de vida es más valiosa que otra. Y entonces la neurodiversidad parte de este mismo principio, solo que aplicado a los cerebros. Ok. ¿No? Es decir, existen cerebros que se salen de la norma, pero que no necesariamente representan una patología. Y entonces ahí cuando aterrizamos en este punto es que tenemos otro concepto que es neurodivergencia. Neurodivergentes. Es decir, neurodiversidad nos habla pues de que no hay una sola forma de un cerebro válido, de un cerebro que sea el único. Y a estos pequeños subgrupos, que son pequeños estadísticamente, claro, se les denomina neurodivergencias. Y ojo, aquí es donde quiero dejar muy claro que es un complemento, porque en algunos grupos existe todavía este espíritu contestatario con el que nació este movimiento, pero una neurodivergencia no niega la neuropatología. Al contrario, podemos ampliar y ensanchar nuestra visión de lo que es el neurodesarrollo, de lo que es la actividad mental y de lo que somos las personas. Porque el funcionamiento tiene muchas dimensiones de análisis, no solo una. Entonces, la neuropatología es algo que existe y es algo que afecta la vida de muchas personas, pero no explica todas las diferencias que existen. Y hay diferencias que no son patológicas. Y es muy interesante darnos cuenta de qué tan cerrados son nuestros sistemas. Por eso les decía que el impacto que tuvo el modelo médico-biologicista ha permeado en la cultura de una manera muy importante. Es por eso que ante una situación que no entendemos, como puede ser el autismo, que es quizá la neurodivergencia
más representada o con mayor información, Totalmente. pues todavía existen estas nociones de querer curar el autismo, de que están mal las personas autistas por el hecho de ser autistas. Que ese es más el paradigma del modelo patológico, ¿no? De querer identificar a estas personas neurodivergentes como si tuvieran algo malo dentro de su cerebro y quieren, o más bien este paradigma enfrenta precisamente esa situación de querer curar, de querer sanar una situación que se ha dado, pues así que de manera natural. Sí, y de nuevo, o sea, neuropatología la podemos tener todos. Uh-huh. Todos en algún momento, ya sea congénita o adquirida, podemos tener alguna neuropatología. Y eso está bien que busquemos curarlo. Es parte de entender el proceso salud-enfermedad. Ahí tengo una duda. A ver, hablando ya de estas diferencias, ¿qué hace diferente una patología de que un cerebro funcione diferente? O sea, ¿cuándo ya puedo entrar a querer modificarlo o corregirlo? ¿Y cuándo es entender que es diferente y no es una patología? Ok, muy buen punto. Es que me estás explicando, entonces es una línea muy delgada, porque entonces donde digo que puede tener un conflicto o así es como funciona su cerebro. Claro. El primer punto quizá es entender el concepto de patológico, es decir, cuando encontramos un agente que causante va a generar un daño de manera específica a un tejido, a una función. Puede ser esto, quizá lo más común que conozcamos sea un cuerpo extraño, un tumor o algo parecido, algún crecimiento anormal en algún área del cerebro que va a afectar la integridad física y mental de la persona. Bien, ya. Entonces, ese es un ejemplo. Puede haber otros y encontramos en un elemento biológico esta anomalía, este agente que está causando un daño a esa persona. En el caso de la neurodivergencia, no. De hecho, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico clínico porque podemos hacer distintas pruebas de neuroimagen, distintos estudios de gabinete neurológico, pruebas de sangre, inclusive genéticas, y no vamos a encontrar ahí, aquí está el autismo, ¿no? Porque hablamos de un funcionamiento completamente diferente. En algunos casos puede haber personas con autismo que sí tengan además alguna neuropatología. Ah, ok. ¿no? Puede haber incluso de las dos en una misma Claro, persona. porque todas las personas somos susceptibles a desarrollar neuropatología en algún momento, ¿no? Pero el punto es que hay personas que no se detienen a darse cuenta de que esa diferencia propiamente dicha en la forma en cómo interpretan la información del mundo, esa diferencia no es patológica. Solamente porque nos cuesta trabajo entenderla, no significa que esté mal y que haya que homologarla, como decías, ¿no? Claro. Querer a fuerzas que se comporte de la misma manera que todos los demás. Entonces, ¿el autismo no es algo que se tiene que corregir, sino que se tiene que comprender? Sí, en esencia sí. Ojo, puede acompañarse de algunas otras situaciones más complejas, sí. Pero cuando hablamos de autismo, entre comillas, solo autismo o sin algún otro componente, sí, es algo que debemos de comprender y que son personas que tienen cabida y que tienen una vida y una forma diferente, a veces radicalmente diferente de entender el mundo, pero que eso no implica necesariamente un impedimento, o mejor dicho, muchas de las dificultades que viven estas personas aparecen porque se enfrentan a escenarios diseñados para una sola forma de procesar la información, Claro. Una sola forma de ser. En la escuela, en el trabajo, en las situaciones sociales del día a día, en donde son catalogadas como raras, extrañas,
groseras, pedantes, por decirlo menos, ¿no? A veces hay etiquetas que lastiman más y es por eso también que muchas personas autistas experimentan dificultades en la salud mental porque tienen una carga a lo largo de su vida de muchas de estas etiquetas sociales peyorativas. Claro. Porque, bueno, digo, para mí, por ejemplo, si a mí me dicen raro, a mí, yo, pues me da hasta cierto orgullo, ¿no? Pero es cierto que hay etiquetas con una carga peyorativa que lastima muchísimo. Que son lacerantes, ¿no? Sí, y eso pone en riesgo su salud Totalmente. Entonces, física y como mental. sociedad contribuimos a que en un autista sano pueda desarrollar una patología. O sea, sí como sociedad podemos ser responsables de generar eso en alguien que está, o sea, que su cerebro funciona. Y quisiera entender qué es el autismo, porque, pues, o sea, se escucha la palabra, pero ¿qué características tiene un cerebro para que pueda ser llamado como que funciona desde el autismo? Ok. Miren, les voy a compartir algunas características, pero antes les quiero compartir otro término que es muy importante aclarar. Sí. Perfecto. Cuando hablamos de autismo, digamos, la nomenclatura oficial que utilizamos es espectro autista. Espectro autista. Espectro autista. Ujú. ¿Y eso? Y espectro no es ningún fantasma ni nada. ¿Qué quiere nada decir parecido. Ok. Espectro es un término que hace referencia a una gama de características. Ujú. Es decir, estamos hablando de una condición heterogénea. Ok. Y esto es lo que lo hace también a veces difícil de entender, de apreciar y de que en general la sociedad termine de entender el autismo. Porque cuando digo heterogéneo quiere decir que va a haber miles de perfiles distintos del autismo. No hay una tendencia, no hay un estándar definido, ¿no? Exactamente. Ujú. Generalizar es complicadísimo. Totalmente. Entonces, vamos a tener perfiles de personas autistas. Desde perfiles, vamos a hablar de la comunicación. En la dimensión de la comunicación, podemos encontrar personas autistas que van a hablar muy poquito, con algunas palabras o frases aisladas, quizá tanto para comunicar como para autoestimularse. Hay personas autistas que verbalmente no van a hablar, pero que a lo mejor sí se les acercó la posibilidad de un desarrollo de una comunicación alternativa a través de algún tablero, alguna especie de comunicador, ya sea de alta o de baja tecnología, pues van a poder comunicarse de manera efectiva en su entorno. Va a haber personas autistas que a lo mejor van a hablar con mucha fluidez y con mucha precisión, y que a lo mejor a veces hasta va a ser difícil que puedan tomar turnos en una conversación, pueden llegar a dominar una conversación de una manera abrumadora para la otra persona. Okay. Y entonces, si se fijan en esta dimensión de la comunicación, ya vemos esta variación, ya vemos este espectro. Diferencia, ¿no? Ajá. Y muy diferentes, o sea, estás hablando de polos opuestos. Exactamente. Y eso es lo que a veces hace que predominen estos estereotipos del autismo extremos. Ujú. Yo me encuentro mucho personas que cuando conocen a una persona autista dicen, no, pero esa persona no tiene autismo, porque míralo, Ahí hablando, empiezan los paradigmas. jugando. Sin embargo, Ahí lo es, empiezan ¿no? los paradigmas. Sí. El paradigma de la patología, ¿no? De la patología. Exacto. Porque no está en un rincón meciéndose como en la película Yo lo vi. No está distraído o no se muestra distraído, ensimismado. ensimismado. Sí, esa es la palabra. Y sí se relaciona aparentemente social. Y sí, se relaciona re bien, ¿no? Eso no tiene autismo. O por el otro lado, como les decía, de forma extrema, está un chico quizá con menos habilidades verbales, acompañado de un cuidador, y va a haber personas que digan, no, pero pues no tiene autismo. Pues que no, los autistas son genios, ¿no? Que no están ganando premios Nobel y que no están en la NASA y que no están en Google y en Amazon. Entonces, esta variación hace que estos paradigmas predominen, ¿no? Que son extremos. Y
algo que es muy importante es entender qué los une a todos estos perfiles. Es decir, cuál es ese componente que está al centro de lo que entendemos como autismo. ¿Y cuál es? Sí. Ese componente es el procesamiento sistemático de la información. Ok. Es decir, las personas autistas tienen una tendencia natural a procesar de manera privilegiada toda la información que no cambia, toda la información que es estática, sistematizable, constante, exactamente. Y por información hablamos de toda la información disponible, desde números, letras, nombres de personas, calles, capitales, banderas, colores, fechas, datos de películas, datos históricos, música, los sistemas musicales, por supuesto, programación, computación, etcétera. Toda esa información, su cerebro va a tener una predilección y una facilidad. Y por el lado opuesto, la información dinámica, abstracta, cambiante, les va a costar más trabajo. La información dinámica, abstracta y cambiante principalmente es la información social y de lenguaje. Sí. Entonces, ese es el componente que los une a todos los perfiles dentro del espectro. Los Totalmente. brillantes, o sea, que son genios en todos estos datos que no cambian, pero socialmente no saben integrarse o no tienen esta habilidad, mejor dicho. Oye, si nosotros, que no estamos a lo mejor en un rango, ¿no?, de neurodivergencia, a veces nos cuesta trabajo comunicarnos o comprender algunas actitudes y situaciones, pues imagínate con mayor razón a alguien que tiene una situación ahí donde no puede generar como la comprensión total, ¿no?, de cómo esta variabilidad de información puede surgir de un momento a otro. Sí. Porque, como les digo, en el día a día vivimos muchísima información cambiante, dinámica y abstracta. Y más, yo diría, en la cultura mexicana, porque en nuestro lenguaje es un lenguaje muy rico. Muy rico. Y donde particularmente predominan figuras como la metáfora, el albur, el sentido figurado. Sí. Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, y todas estas usos y figuras del lenguaje que son abstractas y que son inmediatas y que se construyen en el momento. Entonces, eso es lo que hace que muchas situaciones sociales puedan ser confusas, complicadas o difíciles de sobrellevar. Y también hay un componente dentro de las características, encontramos características atípicas en el desarrollo de la comunicación, ya se los decía, en el desarrollo de la socialización, en el desarrollo de la simbolización, estas habilidades para abstraer la información, y en el desarrollo de la integración sensorial. Es decir, toda la información la procesamos a través de nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos externos y 3 sentidos internos. A lo mejor los externos los conocemos muy bien. Sí. ¿no? Totalmente. Pero además de ello, tenemos 3 sistemas internos que nos ayudan a recibir, a registrar, modular y dar una respuesta a toda la información que obtenemos del entorno. Este es el sentido vestibular, el sentido propioceptivo y el sentido interoceptivo. El sentido vestibular cumple funciones principalmente de equilibrio, ¿no? De cómo yo me desplazo equilibrio o físico. muevo. Equilibrio físico. Sí, hablamos de estos 3 internos, tienen un componente físico, fisiológico muy importante. Claro. El interoceptivo nos ayuda a interpretar y modular todas las señales internas, como lo pueden ser el hambre, la saciedad, las ganas de ir al baño. Y el sentido propioceptivo nos ayuda a el movimiento organizado y planificado de nuestro cuerpo, ¿no? En términos músculo-esqueléticos. Y entonces, las personas autistas van a presentar algunas dificultades en los distintos sistemas sensoriales, en los 8 sistemas sensoriales. Claro. Ya sea con una tendencia a la hiposensibilidad o a la hipersensibilidad. Ok. Pero de nuevo, es un espectro, ¿no?
Lo comento. Que comprende Sí, lo comento millones porque de posibilidades. justamente afuera del aire platicábamos, ¿no? De este otro paradigma de a las personas autistas no hay que tocarlas. Sí. Ujú. A las personas autistas todas son sensibles a los ruidos. Y es cierto, son características que se presentan en ciertos perfiles, pero de nuevo no podemos generar normas para que aplican para todos, ¿no? No podemos generar un solo paradigma para explicar un espectro de diferentes características. Totalmente. Carlos, identifico aquí dos grandes paradigmas con todo lo que nos has platicado y que a su vez son paradójicos entre sí. El primer paradigma que contemplo es el del modelo que representa precisamente las características que tiene esa persona, ¿no? El modelo patológico, donde se pretende corregir o arreglar estas mismas características. Y hay otro paradigma que es el paradigma social, donde se pretende que la sociedad se adapte precisamente a este tipo de neurodivergencias que se pueden encontrar en ese tipo de personas. Son dos grandes paradigmas, tú me dirás hasta qué punto lo son, y que a su vez son precisamente paradójicos entre sí, ¿no? Donde uno pretende arreglar unas características para adaptarlo a la sociedad y el otro pretende adaptar a la sociedad para que pueda generar una inclusión, una integración, ¿no? De este tipo de personas. Sí, creo que le das en un punto clave. Están como estas dos fuerzas constantemente en acción. Y para mí, por eso este tipo de espacios son muy importantes. Qué bueno que lo dices. De veras, sí. De veras, más espacios como este. Cuando acompañas a personas neurodivergentes, te das cuenta de que necesitas trabajar, digamos, en los dos lados de la cancha. Uh-huh. Por un lado, yo como profesional desde mi nicho terapéutico busco aportar herramientas para que esas personas autistas puedan seguir desarrollando habilidades para la vida, para una vida con calidad. Y bueno, aquí un pequeño paréntesis que lo podremos cubrir quizá en otro momento. Cuando hablamos de calidad de vida, no me refiero solamente a esta idea de ser felices, sino a un modelo de trabajo que mide 8 dimensiones de la calidad de vida. Desde el bienestar físico o la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva, ¿no? Pero bueno, entonces, por una parte, es importante los esfuerzos terapéuticos y educativos para que las personas autistas puedan tener más herramientas y habilidades para su vida, para toda su vida. Totalmente. Porque el autismo es una característica de su neurodesarrollo, es decir, es algo con lo que se nace y algo que los va a acompañar toda su vida. Okay. Y por otro lado, me ha quedado a mí clarísimo desde el primer momento que tenemos que trabajar también en la sociedad en la cual buscamos que participen plenamente, ¿no? Entonces, a eso me refiero con trabajar en los dos lados de la cancha, a nivel personal y a nivel social. Y para trabajar a nivel social, pues hace falta muchos espacios de divulgación. Totalmente. Muchos espacios en donde podamos llevar información actualizada, certera, en donde desmontemos viejos paradigmas y expliquemos los nuevos paradigmas con los que estamos trabajando, para que entonces podamos ser un poquito más sensibles y Vaya, no necesitamos ser educadores, médicos, terapeutas. En nuestro día a día, si nos encontramos a un compañero de trabajo nuevo que vemos que la está pasando mal, utilizar todos nuestros recursos de empatía, respeto, acompañamiento. Si vemos a una persona que la está pasando mal en el súper, en la plaza, etcétera, podemos ser un poco más sensibles y detenernos a pensar. ¿No? Exacto. Bueno, puedo hacer algo diferente, puedo hacer algo para que se sienta mejor o para apoyarle de alguna manera. Esa labor es fundamental. Por eso, cuando hablamos de neurodivergencia, lo que ocurre en los centros terapéuticos y lo que ocurre en las escuelas y lo que ocurre con los cuidadores principales es la mitad de la chamba. Uh-huh. La otra mitad toca transformar
A una sociedad, a toda una sociedad. A toda una sociedad, una persona a la vez. Pero Claro. o sea, el mismo entorno que ayuda a los seres humanos con estas características nos van educando a nosotros. Por ejemplo, del caso que te compartía de Emi, que le mando un saludo a su mamá, Alicia. Le digo, oye, escucha el programa, porque creo que a ti te va a poder ayudar mucho, que sé que lo has manejado muy bien. Y me decía, si lo vieras ahora, es un parlanchín, ya no se calla, ya no hay manera de que no hable. Y yo decía, qué padre. Me dice, la verdad es que tiene tanto que ver cómo su entorno le impulsa a integrarse. Y yo vi como ellos, o sea, porque fue tener a un niño que ignoraban el diagnóstico, ir viendo que se desarrollaba de una manera diferente como un niño normalmente lo hace, y después descubrir que, bueno, el diagnóstico fue autismo. Y realmente integraron en todo su entorno. O sea, yo ya llegaba a su casa y era todo para que el niño empezara a desarrollar lo más pronto posible y se pudiera integrar rápido a escuelas, a convivir con otras personas. Y fue el avance sumamente rápido. Para mí ellos fueron un ejemplo de que un diagnóstico no es una condena para que alguien tenga que vivir de cierta forma. Ellos me educaron a mí. O sea, que cómo lo recibe la persona que va a convivir directamente con un ser humano con estas características, sí pueden ser de guías. Totalmente, totalmente. Qué importante es recordar que diagnóstico no es pronóstico y que ningún profesional, por más estudios que tenga y por más prestigio que tenga, no puede leer el futuro ni nos puede decir qué va a pasar con esa persona, independientemente del punto en el que esté emitiendo el diagnóstico, ¿no? O la edad. Sobre todo cuando hablamos de autismo, en donde estamos todavía entendiendo mucho del curso evolutivo, de las trayectorias evolutivas. Hay un campo de las neurociencias muy, muy importante, que es la epigenética, que está dándonos muchas pistas sobre cómo las trayectorias evolutivas van transicionando y la influencia que tiene el entorno para que esas trayectorias puedan tomar distintas rutas, ¿no? Ya sea en un sentido o en otro. Entonces sí, la estimulación, la información, la educación es súper, súper importante para que las personas se desarrollen al máximo de su potencial con el autismo, no a pesar del autismo. Totalmente. ¿No? O sea, no queremos normalizar. El objetivo de una terapia no es normalizar, no es que parezca menos autista o que no se le note tanto, sino que con el autismo pueda desarrollar muchas herramientas para enfrentar distintos tipos de situaciones, resolver problemas, tomar decisiones para su vida en una vida con calidad. Oye, Carlos, Adi, ahorita que hablamos del diagnóstico, encuentro aquí una gran paradoja que se puede dar precisamente cuando se da un diagnóstico. Porque por un lado, para que una persona con una neurodiversidad pueda ser apoyada, ya sea por alguna entidad con una municipal. Neurodivergencia. Una neurodivergencia. Porque neurodiversidad, ahí estamos es todos. un universo, perfecto. Sí. Una neurodivergencia que pueda ser apoyada, que pueda ser reconocida como tal para que algún centro de apoyo le pueda de alguna manera brindar ese acompañamiento. Se necesita un diagnóstico, pero luego este diagnóstico, como mencionabas, puede ser una etiqueta, desafortunadamente, por la misma sociedad, ¿no? Entonces se genera esta paradoja de, oye, es que yo necesito el diagnóstico para que un centro de apoyo me pueda acompañar, me pueda ayudar, pero por otro lado, este diagnóstico también me puede etiquetar. Se presenta esta gran paradoja, ¿no? No solo en las personas que tienen esta característica, sino también en los papás y en la familia, ¿no? De estas personas. Entonces, ¿cómo sobreponerte a una paradoja de este tipo? Bueno, yo creo que en este momento social es importante empujar hacia una transición cultural en donde no esté asociada una etiqueta, un estigma inmediatamente. Entonces, esto es un fenómeno muy real, esto que comentas. Tanto las personas autistas viven esta dificultad, como también las familias, de decir, lo digo, no lo digo, en dónde sí lo digo en el trabajo, no lo digo en el trabajo, lo digo en
en la escuela no lo digo, o inclusive en la familia, ¿no? Totalmente. Se lo decimos a los abuelos, no se lo decimos. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, es muy respetable lo que cada familia pueda vivir al interior, pero mi consejo más o menos siempre va hacia sí hacerlo, porque considero, insisto, que en este momento actual que vivimos necesitamos menos tabúes y menos ensombrecimientos de temas que son naturales. Y necesitamos hablar con más claridad, que no se nos trabe la lengua ni nos pase nada cuando digamos autismo, autista. Entenderlos, ¿no? Sí, Entender. porque eso... Para poderlos ayudar. Exactamente. Exacto. Ese término o esa etiqueta O respetar. no busca explicar a la persona por sí misma. Lo que busca es llevar información. Un diagnóstico, de hecho, es una herramienta de conocimiento. Un diagnóstico lo que busca es entender para atender. Totalmente. Ese es el punto. Por eso sí hay que hablar de autismo y aunque es complicado y aunque quizá muchas personas sí usen esta etiqueta para segregar, para discriminar, para burlarse y muchas otras cosas terribles, necesitamos desafiar justo esos sistemas en donde esos tabúes. prefieren que no se hable de eso. Hacer como que Entonces, Totalmente. hay también un acompañamiento a los familiares junto, ya con un diagnóstico, para que, o sea, vaya haciendo el trabajo, porque también considero que no todos, o sea, como padres no estamos preparados, tal vez por falta de información, para recibir relajadamente un diagnóstico así. Y es también un proceso. Claro. Sí, como padres, bueno, en general no estamos preparados para la crianza. Bueno, para empezar. No hay un manual para Para padres. empezar. Sí, bueno, pero que sí lo hay, ¿eh? O sea, me refiero... Sí, pero no. Aquí haciendo una pequeña invitación a todos los que son padres y madres o cuidadores de niñas y niños pequeños. Hoy vivimos en una sociedad o en una ventana pues histórica en donde tenemos muchísima información disponible sobre crianza, información que nace de las neurociencias. Hay ciencias específicas dedicadas a estudiar el desarrollo infantil, la crianza. Entonces, hoy ya no es pretexto. Hoy tenemos más herramientas que nuestros padres y hay que aprovecharlas. Exacto. Eso en términos generales, pero es cierto que el enfrentarse o el vivir un momento diagnóstico y enfrentarse a esta crianza típica es un proceso complejo. Y lo primero que te diría es que lamentablemente son más los profesionales que le restan, digamos, seriedad al proceso diagnóstico. Quizá esto tenga algo que ver con, de nuevo, estos sistemas modernos de salud en donde están sobresaturados, en donde trabajan con volúmenes importantes. Y no se toman el tiempo de acompañar a una familia, porque un proceso diagnóstico es un proceso de acompañamiento, Sí. en donde Totalmente. buscamos entender el desarrollo, comunicarlo de una manera muy puntual a la familia, sin generar ni, como decías, ni condenas ya de lo que va a ocurrir, ni falsas expectativas, sino ser muy puntuales y muy precisos en la información, dar espacio para todas las emociones y al final comenzar un proceso de acompañamiento integral, porque sí, cuando hablamos de un diagnóstico temprano, alrededor de los 3, 4 años, que ojo, el autismo técnicamente lo podemos diagnosticar desde los 18 meses de edad, pero lo más común es que alrededor de los 3, 4 años se dé el diagnóstico. Es un diagnóstico temprano, también se suele dar mucho después, por distintas razones. Pero entonces, desde el primer momento, es importante entender a la persona autista junto con su contexto primario de desarrollo, en donde participan muchas veces no solo sus papás, sino algunos otros cuidadores. Totalmente. Y entender ese contexto primario de desarrollo va a ser fundamental para dar herramientas a todo el contexto, no solo a la persona en lo individual. Entonces, esos modelos clínicos terapéuticos en donde los papás ni se enteraban qué pasaba, en donde solo participaban de manera periférica, eso ya quedó atrás. Hoy los modelos entienden que cuando hablamos de una intervención temprana,
ese contexto de desarrollo, esos cuidadores son fundamentales porque son ellos quienes van a hacer la estimulación y la influencia en el desarrollo más constante a lo largo de toda la semana. No solamente Totalmente. en la hora, 2 horas de terapia es donde ocurre el beneficio, sino en todo lo que esos cuidadores van a aportarles. Totalmente. Carlos, quiero compartirte la participación del público que nos hacen llegar. Mira, nos dice Sonia Torres, ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre reconocer las diferencias y no hacer sentir a las personas neurodivergentes como casos especiales? Y nos dice, escuchando en CDMX. Ahorita podemos tocar el tema. Nos dice Mariana también, ¿cómo se puede fomentar una cultura de aceptación y comprensión en las escuelas para los niños con diferentes formas de neurodiversidad? Saludos desde Monterrey. Nos dice también Fernando, escuchando en Toluca, ¿qué tipo de entrenamiento sería más efectivo para educar a los empleadores sobre el autismo y las mejores prácticas para la inclusión? Y nos dice Dom-Sánchez, nos manda aplausos. Gracias por escucharnos. Romina, ¿cómo podemos romper los estigmas asociados con la neurodiversidad en entornos educativos y laborales? Nos dice Luisa, me interesa saber más sobre estrategias efectivas para incluir a personas neurodivergentes en equipos de trabajo sin que se sientan especiales o aislados. ¿Quieres leer los restantes, Adi? Sí, Valeria nos comenta, ¿qué modelos educativos han demostrado ser más exitosos en la inclusión de estudiantes autistas sin comprometer la calidad de la educación? Escuchando desde Guadalajara. Raúl, ¿es posible medir el impacto positivo de la inclusión de personas autistas en la creatividad y la innovación de las empresas? Escuchando desde Querétaro. Gabriela, ¿qué recursos existen para que los padres de niños con autismo puedan apoyar mejor su desarrollo y bienestar? Beregamo, todos los días son magníficas oportunidades para escuchar sobre autismo. Gracias al psicólogo Carlos Núñez por tanta claridad y al programa por traer tan importantes e interesantes temas. Muchas gracias, Bere. Héctor, saludos desde Aguascalientes. ¿Qué papel juegan las tecnologías asistivas en mejorar la accesibilidad y la inclusión de personas con autismo en el ámbito laboral? Hay muchas preguntas que creo que también nos compartiste que va a haber. Van a tener algún evento donde creo que pueden ahondarse más si de verdad están interesados. Sí. No sé si ahorita pudiera ser el momento. Sí, con mucho gusto. No nos dé todo el tiempo para responder tanta pregunta ahorita. Con mucho gusto les extendemos la invitación a todas las personas interesadas. Este próximo viernes 28 y sábado 29 de junio tenemos el 8º Simposio de Autismo de DIF Zapopan y DIF Guadalajara. Cada año hacemos un evento de divulgación, digamos, más grande, más masivo. Uh-huh. Entonces, para las personas que estén en Guadalajara, nos pueden acompañar de manera presencial. La sede es en el ITESO y pueden encontrar toda la información en las redes sociales de DIF Zapopan. Súper. Pero también para todas las personas que nos escuchan de Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, y todo este gran alcance que tiene este proyecto. Allende las fronteras. Sí, también habrá transmisión en vivo. Súper. Y después de la transmisión se quedan los materiales de consulta ahí en el canal de YouTube del ITESO. Y bueno, vamos a estar nosotros replicando la transmisión en las redes sociales tanto de DIF Zapopan como de DIF Guadalajara. Totalmente. Carlos, encuentro una paradoja en esta última pregunta que leía Adi acerca de las tecnologías para asistir a personas neurodivergentes. Luego son tecnologías que, por supuesto, ayudan al desarrollo, a la inclusión, a la integración de estas personas, pero son tecnologías en ocasiones complicadas de manejar o complicadas de comprender y caemos en esa paradoja, ¿no? De utilizar una tecnología para poder asistir, pero es una tecnología complicada de entender. Entonces, ¿cómo podemos sobreponernos a ello? Sí, yo creo que en el caso de las personas autistas sí hemos encontrado la posibilidad para, digamos que responder con una herramienta también dentro de un espectro, es decir, con una herramienta con distintas características y matices. Uh-huh. Particularmente, hablando de tecnologías que asisten, encontramos en la comunicación. Digamos, es el elemento en el caso de personas autistas en donde más beneficio hay, en donde más se han desarrollado distintos proyectos. Me refiero a formas de comunicarse
a través de imágenes, ya sea con apoyo de salidas de audio o no. Y cuando hablo de imágenes, no solamente hablo de pictogramas, que quizá es un concepto común que habremos escuchado asociado a autismo, pero hablamos de todo tipo de apoyo concreto. Entonces, existen elementos que son comunicadores que asisten a las personas que tienen poca habla o que no desarrollaron habla. Y estos principalmente se han desarrollado más de alta tecnología, es cierto, y ocurre este fenómeno que tú mencionas. Uh-huh. De entrada hay una brecha de accesibilidad porque pues estas aplicaciones tienen que existir en sistemas operativos que existen en dispositivos que pues ya de entrada no son tan accesibles económicamente, ¿no? Totalmente. Pero luego muchas de estas aplicaciones, pues como también pasa en temas económicos, viene la versión gratuita, muy limitada, sí, claro. Y hay que pagar la licencia Pro para poder... La membresía, ¿no? Sí, la membresía para poder activar todas las funciones. Eso también lo hace un poco inaccesible. Y luego viene el uso, que también es un poco inaccesible por distintas interfaces que pueden ser amigables o no. Y también por un tema cultural de cómo muchas niñas y niños están expuestos a estos dispositivos, pero para fines de entretenimiento o autoestimulación, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando uno quiere implementar una comunicación alternativa o aumentativa a través de un dispositivo electrónico, pues puede ser complejo enfrentar ese reto de cambiarle el concepto de no es entretenimiento ni autoestimulación, es una forma de comunicarte. Pero entonces, en los casos en donde es necesario algún apoyo para la comunicación, no solamente puede ser de alta tecnología, sino que también existen versiones o se crean distintos prototipos de baja tecnología. Es decir, todos estos elementos comunicativos que nos ofrece una aplicación los podemos más o menos llevar a cabo en otras formas que se consideran de baja tecnología, en donde vamos a tener elementos concretos o elementos gráficos, elementos visuales, pero en otra modalidad. Puede ser en un tablero, puede ser en una carpeta, puede ser en una pulsera. Vamos a encontrar distintas formas, puede ser una libreta también que se lleve de manera constante a todos lados. Vamos a encontrar distintas implementaciones del mismo principio de facilitación de la comunicación. Entonces, lo importante es el principio, no tanto la tecnología. Exacto, exacto. Y por supuesto entender qué necesita esa persona en ese contexto, ¿no? No puedo yo decirles a todas las personas, cómprate esta tablet último modelo y descárgate esta aplicación porque está buenísima y es la mejor. Pues no, justo el punto de entender el espectro es que todos los esfuerzos que se hacen en la escuela, en el trabajo, que muchas preguntas eran del ámbito laboral y educativo, y en el ámbito terapéutico, tienen que pasar por un proceso de personalización. Totalmente. Y para eso tenemos que detenernos a observar y conocer a la persona que tenemos enfrente. Y acudir con un experto, ¿no? Porque al final de cuentas es que nos puede orientar y que nos puede ayudar. Sí, pero antes del experto, ojo, hay que darnos la oportunidad de conocer a esa otra persona. Porque de pronto ocurre en algunos centros laborales o sobre todo en escuelas en donde llega un alumno autista. Híjole, no. Yo no sé eso. A ver, traigan a Carlos para que él nos diga qué hacer. Okay. Un paradigma, ¿no? Todavía no lo conoces. O sea, apenas te dijeron que va a haber un alumno autista, date el tiempo de conocerlo. Totalmente. Aunque no sepas de autismo, tú, maestro, maestra, sabes de niños, sabes de pedagogía, tienes muchas herramientas de dónde partir. Claro. Ahorita, Adri, platicábamos fuera del aire cómo es que ahorita te tocó un año. Te tomó un año conocer y entender otra forma de comunicarte con un niño autista al que le cortabas el cabello. No hablábamos, y él con su lenguaje corporal era como... Aquí ya no me... Yo sabía que al principio no, orejas no se tocan. Y entonces era como que algo que dejaba al final. Entonces fui convirtiendo el corte de cabello en la experiencia, no en el orden como yo lo hacía, sino en el orden que a él le gustaba y de la manera que a él le gustaba. Pero fue meses para que, lo que te decía, para que los papás y yo casi llorábamos.
fue completamente tranquila la experiencia, no gritó, no lloró. Fue como que entiendo que me estás cortando el cabello. A lo mejor no es mi experiencia favorita, pero sé que también va a terminar. Nos enseñamos a contar, le cantaba, o sea, fueron tantas dinámicas que se fueron generando, pero te digo mucho para mí el ejemplo de poder saber cómo lidiar, porque yo los veía a ellos como nunca lo trataron como algo que no pudieran manejar. Es como de, ok, entendemos que funcionas diferente, vamos a ver cómo funcionas para tratarte como necesitas. Y yo seguí su misma dinámica. Es, ok, contigo voy a tener que hacer las cosas de otra forma si quiero que esta experiencia la disfrutemos los dos. Y fíjate, ese es el principio rector. Por eso antes de pensar en estrategias, en modelos, métodos, antes de eso, el principio esencial es esa sensibilidad y paciencia que tuviste para tratar de entender a esa otra persona directamente, ¿no? Uno a uno. Eso en cualquier ámbito va a ser el principio. Y ya después se suma todo lo que en conjunto la familia, los terapeutas, si es que hay terapeutas participando, pueden sumar en términos de métodos, estrategias y demás ayudas o apoyos. Y demás. Demás apoyos que puedan favorecer. Pero antes de pensar en eso hay que tener ese acercamiento desde la sensibilidad y la paciencia. Totalmente. Carlos, estamos llegando hacia el final del programa, pero no me gustaría que quedara en el tintero este mensaje también que nos han hecho llegar. Nos dice Jos Navarrete Vázquez, muchas gracias por compartir la importancia que tiene acompañar de manera efectiva y afectiva a la población autista. Entre más información asertiva exista, mejores serán los desarrollos de los procesos. Saludos y abrazo fuerte, Carlos. Antes de llegar al final y despedirnos, Carlos, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría que permeara en las mentes de las personas que el día de hoy tuvieron la oportunidad de vernos, de escucharnos y que lo harán a través del tiempo, a través de nuestro podcast, para poder sensibilizar, como tú decías, una a las personas para generar una convivencia, como ya lo ha platicado Adi, ¿no? Tener ese tipo de experiencias con personas que realmente nos necesitan? Miren, de forma muy concreta, este mensaje, de hecho le di forma, un pequeño comercial, le di forma en un cuento que escribí que se llama El Puente. Súper. En ese cuento lo que busco que las personas se lleven es esta noción de que la principal diferencia que tenemos con las personas neurodivergentes o autistas es una diferencia proporcional. Okay. Es decir, es una diferencia de mayoría y minoría. Esa es la principal diferencia. Y así como hay muchas cosas extrañas que nos parecen raras, y digo raro y extraño sin ninguna otra carga. Sin un término peyorativo. Exactamente. Porque yo siempre soy un promotor de que lo raro es chido. Sí. Y así lo vivo. Y entonces el darnos cuenta de que esas rarezas y esas extrañezas las vivimos nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. Totalmente. Es decir, estamos como en esa misma posición de una incertidumbre de cómo funciona ese otro mundo, esa otra persona. Y entonces el acercarnos sin expectativas y sin calificativos a convivir es el punto en donde podemos encontrar sentido a esa diferencia. Porque está bien ser diferentes. Es importante hablar y normalizar de alguna manera esas diferencias, ¿no? Donde queremos igualdades en derechos y en oportunidades de desarrollo. Pero las diferencias nos definen. Totalmente. Y eso hay que asimilarlo y hay que entenderlo así. Totalmente. Adi, ¿algún último mensaje que quieras compartir con nuestra vasta audiencia? La verdad es que esta parte yo que lo viví, ser sensibles y no solamente ante el autismo, ante cualquier otro ser humano, todos pensamos de manera diferente y si esa sensibilidad la aplicamos entre todos,
creo que la convivencia humana fuese muy distinta. Entender que mi modo de ver, no porque sea el mío, es el mejor ni el peor, es mi modo. Y el otro, el que tengo enfrente, también ve, o sea, lo decías, es ida y vuelta. Es ida y vuelta, ¿no? Todos estamos esperando ser entendidos, pero también hay que entender. Y es con lo que me quedo el día de hoy. Totalmente. Carlos, si tuvieras la oportunidad de escribir un libro y poner en el título un mensaje que sabes que lo leerán miles de personas alrededor del mundo, ¿qué título le pondrías al mismo? Pues creo que ya lo hice y ya lo dije. El puente. El puente. El puente. Muy bien. Tender puentes es para mí, así como hace rato me decían que ustedes ven paradigmas y paradojas en todos lados, yo veo puentes en todos lados. Súper. Porque creo que el esfuerzo de construir un puente implica pasar por una serie de compromisos y de comprometernos para entender que la convivencia con todas las personas sí me va a cuestionar, sí me va a sacar de mi zona de confort, sí me va a incomodar en cierto punto, pero está bien, está bien. Entonces, el puente. Ayúdenme a construir muchos puentes a donde quiera que vayan. Súper. Wow. Carlos, ¿a dónde pueden saber más acerca de lo que están haciendo en DIF Zapopan o acerca de lo que hace Carlos en relación a todo esto que nos has platicado el día de hoy? Nos pueden seguir en las redes de DIF Zapopan, así Súper. Lo encuentran como DIF Zapopan. También en la página web de DIF Zapopan hay un micrositio, una pestaña de autismo en donde también pueden encontrar más información de lo que hacemos en el Centro de Autismo de DIF Zapopan y más información para seguir aprendiendo sobre esto. Y a mí me encuentran por ahí en Instagram como carlos.nunes.contreras. Excelente, gracias Carlos. Adi, ¿a dónde te pueden seguir? ¿A dónde pueden saber qué es lo que está haciendo Adi Telles? Yo estoy como Adriana Telles-Belleza de Salud. Excelente, muy bien. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. A un servidor lo encuentras en las redes sociales como Salvador Santoyo Speaker. Recuerda que estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche en afirmaradio.com. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, donde vas a encontrar paradigmas y paradojas. Lo puedes hacer también a través de YouTube. Y por supuesto, si el día de hoy no tuviste la oportunidad de acompañarnos en vivo, lo puedes hacer en nuestro podcast, en Spotify y en las principales plataformas. Búscalo también como Paradigmas y Paradojas. Hoy de verdad ha sido un placer contar con la visita de Carlos, contar también, como siempre, con la compañía de nuestra co-conductora Adi Telles. Muchas gracias, Salvador Santoyo. Un placer, Carlos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos y nos escuchamos en Paradigmas y Paradojas. Hemos llegado al final de este episodio. Para seguir desafiando lo que sabes y descubriendo lo que no, sintonízanos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, aquí por Afirma Radio.